Ok, entonces, les decía, con Frege nos deja muchas enseñanzas, pero para lo que nos importa aquí en particular en relación con el lenguaje, Frege nos deja un compromiso y una confianza en la lógica como herramienta del análisis del lenguaje. Frege, como les mencioné, Frege se da cuenta, y esto es bien particular, tenemos la lógica aristotélica, todo lo que vieron en el módulo uno. Sí, tenemos la silogística aristotélica, tenemos el cuadro de oposiciones de Aristóteles, tenemos toda la combinatoria de los silogismos de Aristóteles y parecía que la lógica ya estaba acabada. Sí, de hecho, Kant en la crítica de la razón pura dice que el sistema aristotélico de la lógica, perdón, el sistema de lógica aristotélico es como el mejor y está como acabado. Y uno es, perdón, pero tiene muchísimas limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, tiene limitaciones sobre no se pueden cuantificar sobre objetos, por ejemplo. Perdón, solamente se cuantifica sobre objetos, no se cuantifica sobre predicados. Yo en estos días, justo preparando esta sesión, le preguntaba a alguien que justamente trabaja lógica, eh, ¿cómo es posible que gente tan lista como Kant, no sé, como Leibniz, ¿cómo es que no se dieron cuenta de las limitaciones de la lógica aristotélica? Y entonces me decía, es muy sorprendente, no sé, porque ni siquiera la geometría euclidiana se puede modelar lógicamente con la lógica aristotélica. Entonces esta persona me contaba acerca como de las limitaciones que tenía la lógica aristotélica y con Frege, digamos, Frege, con Boll, se inaugura como esto que se conoce como la lógica de primer orden o como la lógica proposicional, perdón, la lógica de primer orden, la lógica cuantificacional, cuando se cuantifica en términos de existe un X tal que X, existe un individuo tal que ese individuo tiene una propiedad y esa propiedad es la propiedad de ser calvo. Entonces, para todo individuo que tenga la propiedad de tener alopecia, ese individuo, digamos, será calvo, qué sé yo, algo así. Y esto no lo permite la lógica aristotélica. Entonces, una cosa que nos deja Frege es como esa reevaluación de la lógica aristotélica y, digamos, una reelaboración de nuevas herramientas lógicas que permiten, por ejemplo, develar aspectos del lenguaje que van muchísimo más allá de aspectos gramaticales. Recuerden ustedes que en el primer módulo veían algo así como que la lógica de Aristóteles se traduce básicamente en términos de sujetos y predicados, ¿sí? Y entonces esos análisis en Frege son análisis gramaticales y los análisis gramaticales o los análisis lingüísticos, como diría Russell, son innecesarios, perdón, son inservibles a la hora de dar cuenta como de, es propiamente la estructura fundamental del lenguaje y su relación con el mundo. En este sentido, si tenemos que, aunque el lenguaje, digamos, es lo que nos permite nombrar el mundo, expresar nuestros pensamientos, pero se tiene esta idea de que el lenguaje es vago, así como la mala para el lenguaje ordinario, es como muy importante estudiarlo, pero tenemos que buscar alguna herramienta para hacerlo. Justo como una de las pretensiones que hay detrás de esto es pensar que a esa estructura fundamental del lenguaje le subyace, digamos, una conexión con la verdad, ¿sí? Y entonces uno podría decir, espera, pero ¿cómo es posible que haya verdad en el lenguaje o que el lenguaje denote verdad cuando pensamos en la verdad con mayúscula y creemos que esto es independiente de un individuo o de grupos de individuos? Pero el lenguaje es esta cuestión idiosincrática. Pero entonces recuerden de nuevo, a esto le subyace esta idea realista, lo que veíamos la sesión pasada, de que en el mundo hay cosas que son independientes de nosotros, ¿sí? O sea, que nosotros no hacemos, el mundo es independiente de nosotros, realismo versus idealismo. Y si esto es el caso, entonces hay cosas que son verdad en el mundo. Sí, el teorema de Pitágoras es verdad y eso no depende de mí. Sí, que la gravedad es una fuerza física, eso no depende de nosotros. Parece que eso es una verdad del mundo. Nosotros expresamos esa verdad, digamos, a través del lenguaje, pero ¿cómo podríamos darnos cuenta de que de hecho esto que estamos diciendo sí
se conecta de alguna manera con ese mundo que lo hace verdadero en completa independencia de nosotros, pues bueno, la idea que hay en esto es que tenemos algo así como el mundo de las proposiciones. Recuerden que veíamos que las proposiciones son aquello que expresa un enunciado y que tiene, digamos, esta propiedad semántica de ser verdadera o falsa. Y uno puede preguntarse, bueno, pero ¿es verdadera o falsa en virtud de qué? ¿O qué la hace verdadera? ¿Qué la hace falsa? Y la respuesta desde esta perspectiva es el mundo. Vaya y se asoma al mundo y eso, si el mundo la hace verdadera, entonces la proposición es verdadera, no porque nosotros creamos que es verdadera. Entonces esto asume, digamos, con Frege, se asume que hay algo así como el mundo objetivo, la realidad y las proposiciones, y que hay una especie como de conexión, ¿sí? Decíamos la sesión pasada un poco, como si lo pensamos en términos de conjuntos. Es como si tuviéramos el conjunto de las proposiciones y tuviéramos el conjunto de los hechos en el mundo, de las cosas, entidades en el mundo, y hay una relación isomórfica para cada proposición de el conjunto de las proposiciones. Hay una flecha que te manda al conjunto de hechos en el mundo. ¿Qué le compete hacer a la filosofía? Darse cuenta de si esas proposiciones, algunas proposiciones son, de hecho, proposiciones que no tienen sentido. Y ese sentido es esto que conecta al mundo. Entonces nos pueden decir, Dios existe, por ejemplo, un enunciado de la metafísica. El alma es inmortal. Entonces, esto es un enunciado del lenguaje natural y esto expresa una proposición. Sí, recuerden, lo podemos decir en cualquier idioma, pero todos esos idiomas van a expresar la proposición, el alma es inmortal. Con Frege y con este análisis lógico es, ok, ¿qué está diciendo esta proposición? Entonces supongamos que dice que existe un X, un alma, que tiene la propiedad de ser inmortal. Ok, ahora vamos al mundo a ver qué la hace verdadera. ¿Sí? Y entonces parece que no hay nada en el mundo que la haga verdadera. Entonces esta proposición no tiene sentido. Esta proposición no puede ser, no puede tener, digamos, estatus como tal de proposición y no, o sea, no es una proposición verdadera. Es una proposición que es falsa porque no hay nada en el mundo que la haga verdadera. Y uno puede decir, a ver, pero ¿cómo así que no es verdadera? Pues si yo te quiero con el alma, me vas a decir que no sé. Em, por poner un ejemplo, que creo que se puede como ver mucho más rápido, enunciados acerca de Dios, por ejemplo. Entonces, Dios es el primer motor, ¿sí? Y tomamos, digamos, en consideración el argumento de Tomás de Aquino en Suma Teológica. Y entonces, pues en el mundo hay cosas que se mueven, todo lo que se mueve es movido por otra cosa, pero esa cosa a su vez ha sido movida por otra, pero el regreso no puede ser al infinito. Y entonces tiene que haber un primer motor que a su vez, que ponga en movimiento todo y que a su vez no haya sido puesto en movimiento por nada. Y pues ese primer motor no es otra cosa que Dios, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un argumento que nos da Tomás de Aquino con respecto a la existencia de Dios y cree y pretende hacernos pasar, digamos, por verdadero la idea de que Dios es ese primer motor. Esto lo que hacen este tipo de análisis es decir, no hay nada en el mundo que de hecho haga verdadero eso. Y entonces vamos a ver, pero ¿cómo que no lo hace verdadero? Pues parece que es un argumento válido, ¿no? O sea, y vamos a ver que justamente aquí se introduce esta, digamos, esta pretensión de qué hace verdadero un enunciado, cómo podemos verificar que un enunciado es verdadero. Entonces, si la verdad es una propiedad de las proposiciones y las proposiciones son expresadas a través del lenguaje, entonces el lenguaje se convierte en el punto de partida fundamental en las investigaciones filosóficas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se da esto. Entonces, digamos que em, si bien tenemos en 1892 sentido y referencia, digamos que muy de la línea con lo que estaba haciendo Frege, digamos que comienza a gestarse esto que se conoce como el Círculo de Viena,
El Círculo de Viena, digamos que instaura lo que también conocemos como la doctrina del positivismo lógico o el empirismo lógico. ¿Sí? Entonces vemos que más o menos en 1920 se inaugura esto y más o menos en 1929 aparece el manifiesto de, digamos, el Círculo de Viena, donde se pretende dar cuenta de qué es lo que hace que un enunciado, cualquiera que sea ese enunciado, exprese una proposición y que esa proposición sea verdadera. Hay una pregunta muy importante que tiene que ver con qué es lo que hace verdadera a las proposiciones. Entonces pensemos que, por ejemplo, cuando veamos el idealismo trascendental, con muchísimos detalles, pues porque tomen esto con un grano de sal, la verdad en buena medida dependía de las interacciones que tenían los sujetos con el, el entorno. Entonces, la verdad, digamos que estaba mediada por los sujetos. Aquí se tiene esta confianza de que existe algo como la verdad. Ayer estaba dando una clase y entonces hacíamos un ejercicio que tiene que ver con un sesgo de cómo categorizamos el mundo, que lo categorizamos en clases naturales, artefactos y clases sociales. Mm, es cuando nos hacemos esta pregunta sobre si eh, la verdad se descubre o se crea, si los conceptos se crean o los conceptos se descubren. Eh, y entonces hablamos, por ejemplo, ¿ustedes creen que la gravedad se descubre o se crea? Y la respuesta era muy automática. La gravedad se descubre. ¿La energía se crea o se descubre? Y entonces las opiniones estaban como divididas. ¿El teorema de Pitágoras se descubre o se crea? Se descubre. Entonces había como, en el grupo había como esta tensión entre los que creían que de manera mucho más rápida que ciertas cosas se descubrían y no que se creaban. Lo que se tiene de fondo es esta idea de que es un realismo fuerte, o sea, el mundo se da con independencia de nosotros. Por ejemplo, en el caso de los conceptos, todos creían que eran creados, ¿sí? eh, como, no, a ver, Newton descubrió la gravedad y al descubrirla creó el concepto de gravedad. ¿Sí? Y entonces se tiene esta idea de que hay cosas que nosotros creamos que son como una especie de artefactos. Las sillas se crean, pero nosotros no crearíamos un árbol. Descubriríamos un árbol, pero no lo crearíamos. Entonces, cuando nosotros pensamos, digamos, como en estos dos tipos de cosas, algo así estaba pasando en la mente de estas personas, en Otto Neurath, Rudolf Carnap, Morris Schlick y Aya. Una cosa importante, ninguno de ellos era propiamente filósofo. O sea, de hecho, todos eran científicos, físicos, ingenieros, matemáticos, y lo que se dieron cuenta es que había problemas incluso en sus propias ciencias a la hora de dar cuenta de qué era lo que hacía, ¿verdad? Los enunciados de su propia ciencia. Y entonces se dieron cuenta de que esa no es una tarea que le competa como tal, por ejemplo, a la física. Sí, entonces se necesita, digamos, una herramienta extra que permita evaluar lo que dice, por ejemplo, la física o la química o cualquiera otra de las ciencias. Entonces, digamos, como en este contexto, insisto, aparece lo que se conoce como positivismo lógico. Vamos a ver en qué sentido es positivista y en qué sentido es lógico. Y en 1929 se edita el Manifiesto del Punto de Vista Científico del Círculo de Viena. Y básicamente lo que promueven es el principio de verificación empírica. Podríamos decir que se conoce como positivista o empirista porque bebe del empirismo británico esta idea de que toda nuestra experiencia, o sea, eh, más bien lo voy a poner así. Nosotros, nuestros enunciados, los enunciados de los que pueden ser verdaderos, tienen que ser de dos tipos, ¿sí? O son verificables empíricamente o son verdades lógicas. Sí, parece que, por ejemplo, yo no puedo eh,
hacer un experimento empírico, ¿sí? Como con algo que sea, que esté ubicado espacio-temporal y con lo que yo pueda tener, digamos, una interacción directa que me permita, digamos, como verificar la verdad del teorema de Pitágoras, pero yo tengo formas lógicas que me permiten demostrar la verdad del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces tenemos ese tipo de verdades. Pero, por ejemplo, yo tengo otro tipo de enunciados como eh, el pasto es verde. ¿Sí? Y entonces parece que en el caso del pasto es verde, yo sí podría ir a verificar en el mundo que de hecho el pasto es verde. Entonces, el positivismo lógico tiene así, ¿cuál es nuestro proyecto? Nuestro proyecto es un proyecto que está basado en el análisis del lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El lenguaje de todo aquello que pretenda ser verdadero. Típicamente ese lenguaje de la ciencia, pero también el lenguaje, digamos, de la metafísica. Así teníamos todas estas demostraciones, la demostración ontológica de la existencia de Dios, el argumento del movimiento para la existencia de Dios, el argumento de la inmortalidad del alma. Eh, tenemos la, ¿cómo se llama? Mm, Kant intentando demostrar la libertad de la voluntad, ¿sí? ¿Qué se me olvidó? Bueno, perdón. Se me olvidó esta parte de la crítica a la razón pura, el nombre de esta parte de la crítica a la razón pura, las antinomias. Gracias. Tenemos la tercera antinomia de la razón pura, donde Kant intenta demostrar que de hecho es posible la voluntad libre en un mundo, digamos, determinado causalmente. eh, Parece que esos enunciados tienen la pretensión de generar conocimiento, de decirnos algo acerca de Dios que existe, de la voluntad libre que es compatible con el mundo determinista. Y entonces la pregunta que se hace el positivismo lógico es, ¿qué hace verdaderas esos enunciados? ¿Cómo nosotros podemos verificar que de hecho esos enunciados sean verdaderos? ¿Sí? Entonces aparece, digamos, el principio de verificación empírica. Em, Pues nada, de manera así como muy general, como trayendo a colación esto que acabo de mencionar, el círculo de bien entonces le importa poder dar cuenta, no o sea, insisto, pensémoslo, a veces tomen con un grano de sal las metáforas, yo creo que a veces tienen un valor cognitivo y es porque, digamos, esas imágenes no son más familiares. Y entonces, digamos que de manera metafórica, entonces podríamos como hacernos una idea de qué es lo que está pasando. Y es en el caso del positivismo lógico, lo que consideran es que a la filosofía no le compete como tal generar, digamos, conocimiento, es decir, a la filosofía no le compete decir algo acerca de, por ejemplo, la física, o a la filosofía no le compete, por ejemplo, decir algo acerca de digamos, la justicia, por decirlo de alguna manera. A la filosofía le compete, digamos, arbitrar a los que dicen eso. Entonces, digamos que si al derecho le compete decir algo acerca de lo que es justo o no es justo, es la filosofía la que tiene que evaluar o tiene que proporcionar esas herramientas que permitan analizar esto. Em, en el caso de la física, igual, como mientras las teorías físicas dicen que algo es el caso, lo que tiene que hacer la filosofía es tomar, digamos, esos enunciados y verificar, por decirlo así, como si tienen derecho a decir lo que están diciendo y hacerlo pasar como verdadero. Entonces, para poder hacer esto, elaboran todas estas herramientas, insisto, que permite esta verificación empírica. Y hay una cuestión relevante y es el empirismo, el positivismo lógico. Tiene como esta pretensión de, no sé, como de cientificismo, eh, como lo único que cuenta. Y entonces, o lo único que cuenta como conocimiento, ¿sí? Y recuerden que el conocimiento, aquí vamos a pensar que el conocimiento es creencia verdadera justificada. Entonces, digamos que tiene como este compromiso con la verdad y en términos de justificación tiene esta idea de que hay algo que lo hace verdadero y ese algo que lo hace verdadero es independiente de nosotros. Entonces, si esto es el caso, digamos que
Este positivismo lógico se encarga muy en particular haciendo, digamos, objeciones o dando cuenta sobre, por ejemplo, por qué la metafísica no puede ser como tal una ciencia, porque no puede, digamos, tener la pretensión de verdad. Entonces, decíamos como estos enunciados que les mencionaba hace un momentito acerca de la inmortalidad del alma, argumentos a favor de la existencia de Dios, argumentos para dar cuenta de la libertad de la voluntad, pero en el caso de la epistemología también había una cuestión relevante y esto con el aspecto de la epistemología es relevante porque si bien la epistemología tiene que ver con qué es el conocimiento, cómo se puede conocer, la epistemología también tiene, digamos, una carga subjetivista fuerte en el sentido de cómo es el sujeto que conoce. ¿Sí? Entonces pensemos un poco, por ejemplo, en Descartes y como veíamos, digamos, la aproximación al giro lingüístico en términos de cambios de paradigmas en la filosofía y pensemos que cuando estaba el paradigma mentalista, de lo que se hablaba era de la mente, las ideas, las relaciones entre ideas, que la mente es distinta del cuerpo. Es decir, el sujeto habita algo que no es material, la mente, que es lo que le permite conocer. Entonces, estos enunciados, por ejemplo, para los positivistas lógicos, eran enunciados a los que no se puede verificar si es verdadero o no. ¿Cómo puedo verificar que de hecho mi mente es la que mueve mis acciones? Ah, pues tus creencias. ¿Y qué son tus creencias? Algo de la mente. ¿Y qué es la mente? Tu discurso se vuelve circular. Entonces parece que empíricamente no lo puedes comprobar. Ok, pero entonces parece que está el otro criterio que hace verdadero los enunciados, son las verdades lógicas. Y entonces hagamos análisis conceptual. En principio se pensaba que los conceptos eran definiciones. Entonces, hagamos un análisis del concepto de mente. Parece que de manera a priori tampoco mente nos puede decir mucho. Y lo mismo sucedía con enunciados de la ética. Eh, la virtud es justa. ¿Dónde están las virtudes? A ver, ¿cómo se pueden comprobar? ¿Se pueden comprobar empíricamente? No. Entonces, a lo sumo, dejaban la metafísica, unos más radicales que otros, dejaban cuestiones de la metafísica, epistemología y ética como curiosidades interesantes que, digamos, son relevantes para nuestras vidas en un sentido práctico. Hay otros que dicen que no, que esos discursos son absolutamente sin sentido y que se deberían completamente abandonar, pero abandonar como discursos que pretenden ofrecer conocimiento verdadero.